Hola a todos, bienvenidos a Escuelita Solidaria. El día de hoy les voy a enseñar un poco del tema de fracciones del curso de aritmética. En primer lugar, ¿por qué está compuesta una fracción? La fracción tiene dos partes. La primera parte, la parte de arriba de la división, es el numerador y la parte de abajo es el denominador. Ahora, hay principalmente dos tipos de fracciones: las fracciones propias y las fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas en donde el numerador es menor que el denominador, y las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. Ahora, estas fracciones impropias se pueden transformar en fracciones mixtas, las cuales están compuestas por un real y una fracción propia, que más tarde les enseñaré cómo transformar. Ahora, unos ejemplos de fracciones propias: por ejemplo, 4 quintos. Como vemos, el 4 es menor que el 5, entonces sería una fracción propia, al igual que 5 novenos, donde el 5 es menor que el 9. En el caso de 11 séptimos, el 11 es mayor que 7. Como sabemos, cuando el numerador es mayor que el denominador, se considera una fracción impropia, al igual que el 13 onceavos, donde el 13 es mayor que el 11. Ahora, como les dije, estas fracciones impropias se pueden transformar en fracciones mixtas. Por ejemplo, si cogemos el 11 séptimos, que es una fracción impropia, la transformamos de la siguiente manera. En una división tal cual, tenemos 11 como dividendo, 7 como divisor. Nos quedaría 11 entre 7, 1. 1 vendría a ser el cociente, 1 por 7, 7, y 11 menos 7, 4. 4 es el residuo. Entonces, este cociente de acá pasaría a ser el número real de la fracción mixta, el residuo pasaría a ser el numerador de la fracción impropia, y el divisor, el 7, pasaría a ser el denominador. Entonces, nos queda que 11 séptimos es igual a 1, 4 séptimos. Ya, continuando con el tema de fracciones, ahora vamos a ver las operaciones con fracciones. Al igual que con cualquier número, las fracciones también se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero, ¿cómo se hace esto? Primero, vamos a empezar con las fracciones que son más fáciles de sumar y restar. Esto es cuando el denominador es el mismo. Por ejemplo, tengamos 3 quintos más 7 quintos. ¿Cómo sumaríamos estas dos fracciones? Dado que el denominador es el mismo, el denominador de la fracción resultante va a ser el mismo. En este caso sería 5. Y el numerador estaría compuesto por la suma de los numeradores de las dos fracciones. Entonces nos quedaría 3 más 7, 10 quintos. Ahora vayamos con un ejemplo para la resta. Pongamos que tenemos 8 quintos menos 2 quintos. Al igual que con la suma, si los denominadores son el mismo, el denominador de la fracción resultante va a ser la misma, quedándonos en el numerador la diferencia de los numeradores, 8 menos 2, lo cual nos quedaría 6 quintos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando los denominadores son distintos? Veamos un ejemplo. Pongamos el caso que tenemos 4 quintos más 7 octavos. Hay dos maneras de poder sumar estas dos fracciones. La primera es simplemente hacer una multiplicación de los denominadores, quedándonos en el denominador 8 por 5, 40. Y en la parte del numerador lo que se va a hacer es una multiplicación cruzada. El numerador de la fracción 1 se multiplica por el denominador de la fracción 2, 4 por 8. Y se suma a la multiplicación del numerador de la fracción 2 con el denominador de la fracción 1, 5 por 7. Quedándonos 4 por 8, 32, más 5 por 7, 35 sobre 40. Esto nos quedaría 32 más 35, 67 sobre 40. La segunda forma de poder hacer esto de acá es trabajando con el mínimo común
múltiplo. En este caso, 5 y 8 no tienen ningún divisor en común, por lo que al sacar el mínimo común múltiplo tenemos lo siguiente: quinta nos queda 1, 8, octava nos queda 1, 1. El mínimo común múltiplo sería igual a la multiplicación 5 por 8, 40, por lo cual sería lo mismo. Una vez que tienes el mínimo común múltiplo, lo que haces es lo siguiente: pones abajo ese mínimo común múltiplo y arriba pones el 4 por el factor que falta para tener este 40 con este 5. Entonces, 5, ¿por qué número es 40? En este caso sería 8. Más la otra fracción. Tenemos el mínimo común múltiplo abajo, ponemos el numerador por el factor que le falta a su denominador para obtener 40. En este caso, 8, ¿por qué número es 40? 5. Quedándonos 4 por 8, 32 sobre 40, más 7 por 5, 35 sobre 40. Como ya les expliqué anteriormente, cuando los denominadores son iguales, en la parte del denominador se queda el mismo número y en la parte del numerador las sumas. 32 más 35, 67. Bien, ahora veamos un ejemplo un poco más complejo con los denominadores distintos. En este caso vamos a ver 7 doceavos más 8 décimos. Bueno, si seguimos la primera forma que les enseñé, tendríamos que el denominador sería simplemente la multiplicación de los denominadores, 12 por 10, y el numerador sería la suma de los productos cruzados. En este caso sería 7 por 10 más 8 por 12. Quedándonos finalmente 7 por 10, 70, 8 por 12, 96 sobre 120. Esto nos da 166 sobre 120. Ahora, antes de seguir, les voy a enseñar lo que es el método de simplificación en una fracción. En este caso tenemos 166 entre 120, que es la suma de estas dos fracciones. ¿Cómo es que simplificamos esta fracción? Para ello, lo que tenemos que ir es simplemente dividiendo entre factores que el numerador y el denominador tengan en común. Por ejemplo, en este caso, como vemos, ambos son múltiplos de 2. Entonces, lo que podemos hacer es dividir ambas partes entre 2, quedándonos la parte de arriba 166 entre 2, 83, 120 entre 2, 60. Como vemos, ahí quedaría la fracción, ya que no tiene ningún factor en común adicional el numerador con el denominador. Ahora, vamos al segundo método de suma de fracciones. Tenemos 7 doceavos más 8 décimos. Como les expliqué, también podríamos haber hecho uso del famoso mínimo común múltiplo. En este caso de 12 y de 10. Bueno, pasemos a calcularlo. 12, 10. Veamos. Ambos tienen mitad. Le sacamos la mitad. 12 entre 2, 6. 10 entre 2, 5. Luego, el 6 sigue teniendo mitad. Entonces, sacamos la mitad. 6 entre 2, 3. 5 entre 2 no tiene, entonces se queda en 5. Luego 3 entre 3, 1. 5 entre 3, como no tiene tercia, lo dejamos en 5. Y finalmente quinta, quedándonos 1. 5 entre 5, 1. Entonces, ¿cuál vendría a ser el mínimo común múltiplo? Sería
2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Entonces, como les expliqué, este 60 va en el denominador de cada una de las fracciones. Y arriba, ¿qué quedaría? El numerador por... ¿Qué número le falta al 12 para hacer 60? 12 por ¿qué número es 60? 5. Ahora, acá el numerador sería 8 por... ¿Qué número le falta al 10 para hacer 60? 10 por 6, 60. Entonces, como les expliqué al inicio, cuando los denominadores son iguales, el denominador sigue siendo el mismo y arriba queda la suma. 7 por 5, 35 más 8 por 6, 48. Quedamos finalmente 83 entre 60. Al igual que con el método inicial. Solo que acá tenemos que simplificar y acá de frente nos da el simplificado cuando usamos el mínimo común múltiplo. Ahora veamos algo aún más complejo. ¿Qué pasa si tenemos más de dos fracciones? Tenemos 3. Pongamos el ejemplo de 8 doceavos más 5 séptimos más 9 sextos. Pongamos que tenemos estas 3 fracciones. Con el primer método lo que podíamos hacer era multiplicar los denominadores. En este caso sería lo mismo, solo que tendríamos que multiplicar 3 denominadores. 12 por 7 por 6. Arriba, ¿qué nos quedaría? En este caso sería el numerador por el cruzado. ¿Se acuerdan? Era cruzado cuando eran 2. En este caso, si son 3, lo único que lo vas a multiplicar es aquellos denominadores que no sean su denominador. En este caso, el 8 va con el 12. Entonces lo multiplicamos por 7 y por 6. Más el numerador 5 por 5 va con el 7, multiplicamos por los otros dos, 12 y 6, por 12 por 6. Más el numerador 9 por 12 por 7. Ahora se nos complica un poco más. Tenemos toda esta suma entre toda esta multiplicación. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Es simplemente empezar con el mínimo común múltiplo o empezar simplificando si es que tuviéramos alguna fracción que se pueda simplificar. ¿Esto para qué? Este es un truco para que nos evitemos esas multiplicaciones grandes, por así decirlo, y lo hagamos de una manera más sencilla. Veamos. Este de acá, 8 doceavos, ¿se puede simplificar? Creo que sí. Ambos tienen mitad. Le sacamos mitad y mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. Este 4 sextos, ¿se puede simplificar? También. Ambos tienen mitad. Le sacamos mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Ya tenemos una fracción simplificada. La vamos colocando por acá. 2 tercios. Más. El 5 séptimo, ¿creen que se pueda simplificar? No, ¿verdad? Ninguno tiene un factor en común. Pasemos al 9 sextos. 9 sextos, ¿se puede simplificar? Sí. Ambos tienen tercera parte. Le quitamos la tercera parte del 9, tenemos 3, y la tercera parte del 6, tenemos 2. Nos queda 3 medios. Entonces, tendremos 2 tercios más 5 séptimos más 9 sextos, que vendría a ser 3 medios. Ahora, ¿cómo sumamos eso?
Pues hacemos lo mismo que acá, o pasamos de frente al mínimo común múltiplo. Si vemos el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores, 3, 7 y 2, al no tener ningún factor en común, va a ser la misma multiplicación. Entonces nos quedaría 3 por 7, 21, por 2, 42. Entonces tenemos el denominador 42, el numerador 2 por... ¿Qué número le falta al 3 para hacer 42? 14. Más el 5 por abajo 42. ¿Qué número le falta al 7 para hacer 42? 6. Más el 3 abajo el 42. ¿Qué número le falta al 2 para hacer 42? 21. Bien. Entonces tenemos los tres denominadores iguales. Abajo nos quedaría 42 y arriba 2 por 14, 28, más 5 por 6, 30, más 3 por 21, 63. Quedándonos finalmente 28 más 30, 58, más 63 entre 42, lo que nos da 8 más 3, 11, llevo 1, 5 más 6, 11 más 1, 12, 121 entre 42. Finalmente vamos a ver un ejemplo con estas dos operaciones. Entonces, imaginemos que tenemos tres fracciones. 8 doceavos más 6 quinceavos menos 4 novenos. Como vemos, estamos combinando dos operaciones en la misma ecuación. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Empezar con el mínimo común múltiplo o simplificar. Siempre les recomiendo empezar simplificando porque les ayudará incluso al hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, simplifiquemos. Esta vez sobre la misma línea. 8 doceavos. Mitad, mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. 4 sextos. Mitad, mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Entonces nos quedaría 2 tercios. Más, bueno, en este caso tienen tercia. Tercia de 6. 2, tercio de 15, 5. 2 quintos menos, finalmente esta fracción no tiene ningún factor en común, entonces queda 4 novenos. Ahora, como vemos, el 9 y el 3 sí tienen un factor en común, entonces no nos convendría simplemente simplificar de frente. Primero hallemos el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 9. Entonces tenemos en esta parte 3, 5, 9. Primero lo que podemos sacar, mitad no tenemos. Tercia sí. Tercia 1. 5 no tiene tercia, queda como 5. 9 sí tiene tercia, queda como 3. Mitad no tenemos, tercia sí, quitamos tercia. 1, 5, 1. Y finalmente nos queda la quinta. 1, 1, 1. El mínimo común múltiplo sería la multiplicación de estos 3. 3 por 3, 9 por 5, 45. Ya. Ahora, esto de acá, lo pasamos por acá. 2 tercios más 2 quintos menos 4 novenos. Eso es lo que nos había quedado. Entonces, este 45 va en el denominador de cada una de las fracciones. ¿Verdad? Arriba queda el numerador por lo que le falta para hacer 45. 3 por qué número es 45? 15. Más el numerador por lo que le falta para hacer 45. 5 por qué número es 45? 9. Menos el numerador por lo que le falta al 9 para hacer 45. Pues 5. 9 por 5, 45. Entonces, denominadores iguales, nos queda abajo
45, el mismo denominador, y arriba 2 por 15, 30, más 2 por 9, 18, menos 4 por 5, 20, quedándonos finalmente 30 más 18, 48 menos 20 entre 45, 28 entre 45. Como vemos, la única diferencia fue recién en esta parte. Los operadores son los mismos, pero todo el procedimiento anterior es el mismo que ya les había explicado. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. En la futura clase espero traerles la multiplicación y la división de fracciones. Y recordarles también que cualquier duda que tengan la pueden dejar en la sección de comentarios. Así nosotros nos encargaremos de hacer un video al respecto de ese tema. Y si desearan por ahí tener alguna asesoría, ya sea a ustedes solos o con algún compañero, nos lo lleguen a saber también por los comentarios para así poderles darle la asesoría a través de Zoom o de Meet. Muchas gracias.